Buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Gracias a todos los poderosos por permitirnos una vez más estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para cada uno de nuestros seguidores que hacen contactos con nosotros. Inmediatamente salimos al aire. Gracias por disponer de su tan valioso tiempo para con nosotros. Muchas gracias. El País en Blanco, el País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándoles inicio a su programa El País en Blanco de hoy, 25 de febrero de este año 2026, avanzando rápidamente este año y hoy con un día cargado con muchas informaciones, como de costumbre aquí en su programa El País en Blanco. Entonces, los principales temas a tratar en el día de hoy es este nuevo apagón general que tuvo la República Dominicana el pasado lunes, algo preocupante. En menos de 3 meses, 2 apagones generales, algo que preocupa bastante a la República Dominicana. Y otro tema, lo que ha sido la inauguración en el día de ayer por parte del presidente de la República, Luis Abinader, la puesta en circulación de la línea 2C del metro de los Alcarrizos, como la gente le conoce, y las reacciones por la inscripción a la precandidatura presidencial del Partido La Liberación Dominicana por el candidato Gonzalo Castillo. Entre otros, esos son los principales temas a tratar aquí en su programa El País en Blanco en el día de hoy. Entonces, cabe destacar que, como de costumbre, El País en Blanco siempre hay servicio del pueblo. Vamos a entrar en materia de una vez con lo que ha sido este apagón general que tuvo la República Dominicana el pasado lunes, algo que entendíamos que no iba a volver a suceder porque no hace 3 meses que tuvimos un apagón general, y entonces ha sido preocupante que ahí mismo en 3 meses haya otro apagón general en la República Dominicana. Yo soy de los que creo y entiendo que el gobierno ya hace mucho que no ha dado pie con bola con lo que es la gobernanza del Estado, y a mí esto me preocupa bastante, que estamos observando que cada día vamos de mal en peor. Y esto es preocupante porque ¿cómo va a ser que por una avería que haya en una subestación, entonces se caiga el sistema completo a nivel nacional? Este apagón o blackout del pasado lunes, dice el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, que
fue una avería en la subestación Jainamosa, Villa Duarte, en Santo Domingo Este. Pero me preocupó bastante que si fue una avería en esa línea, entonces se haya caído el sistema eléctrico a nivel nacional. Muy parecido al blackout pasado de San Pedro de Macorís, que fue una avería allá en San Pedro, pero que esa avería cobró cuerpo a nivel nacional. Casi un mes después de este blackout fue que el gobierno dio a conocer en informe de que había sido un error humano en ese caso, y es algo preocupante que para una situación de un informe que yo entiendo que no es tan complicado y tan difícil, haya que esperar un mes como se pasó en aquel blackout. Entonces, en el día de hoy todavía no se sabe cuál ha sido la magnitud de la avería. No hay una investigación porque esto fue el pasado lunes y yo estoy seguro que tendríamos que esperar otro mes para que el gobierno diga qué fue lo que sucedió. Entonces, algo preocupante que ya van 2 apagones generales y todo el mundo está como que nada ha sucedido. Yo creo que el apagón del pasado lunes, que ha dejado pérdida innumerable, que no hay forma de evaluar la cantidad de pérdida que ha tenido la población dominicana por este apagón general, y que todavía no se haya tomado en cuenta a nada ni a nadie de los que están dirigiendo el sistema eléctrico nacional, y el presidente ni siquiera se ha referido. Yo pudiera pensar que podría ser que el presidente estaría esperando para el próximo 27 de febrero, cuando esté haciendo su rendición de cuentas, y ahí hablar sobre este apagón general, porque es una situación muy grave la que está viviendo la República Dominicana. Incluso pudimos ver que una actividad que tenía el presidente de la República la tuvo que suspender por la situación de que no había luz a nivel nacional, y esto es algo preocupante. Entonces, yo entiendo que ya hace mucho tiempo que la situación de la gobernanza se le ha ido de la mano al gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, porque todo lo que han demostrado es incapacidad. El presidente ya debió haber cancelado todos los que trabajan en el sistema eléctrico nacional, porque eso no es posible que en una administración estén pasando tantos apagones nacionales, trayéndoles grandes pérdidas a la población, poniendo en peligro la vida de muchas gentes, especialmente aquellos que se encontraban en hospitales y clínicas, que se estaban haciendo procedimientos médicos, que no sabemos cuántas personas perdieron la vida en estos procedimientos por la falta de energía eléctrica, que es algo preocupante, porque aquí todos sabemos que los hospitales y las clínicas del país no tienen un sistema de emergencia que pueda durar tantas horas funcionando, y esto es preocupante. Al ver un día completo sin energía eléctrica, eso es algo que llama poderosamente la atención por la irresponsabilidad y la ineptitud e incapacidad del gobierno para manejar lo que es este sistema eléctrico nacional. Y esto me preocupa bastante, me llama poderosamente la atención. Si veíamos que el presidente de la República había estado anunciando en varias oportunidades que íbamos a tener energía eléctrica ya para este año, para
venderle energía a Puerto Rico, que siempre yo lo he criticado, pero si no tenemos energía nosotros los dominicanos, ¿cómo le vamos a vender energía a Puerto Rico? Esto es una locura, decía yo cuando veía el anuncio del presidente de la República. Entonces el tiempo, una vez más, me sigue dando la razón de que si no tenemos energía nosotros para podernos defender, para poder resolver los principales problemas del país, ¿cómo vamos a venderle energía a otro país? Y esto es algo ilógico y preocupante a la vez, la situación que está viviendo la República Dominicana, con un sistema eléctrico deficiente, un gobierno que no ha invertido en el sistema eléctrico nacional, porque ya con 6 años de gobierno que tiene el presidente Luis Abinader, todavía no ha entrado en funcionamiento ninguna de las plantas que supuestamente están en construcciones, que se debió de construir la Punta Catalina 2, que ahorraba el 70% del costo, y ni siquiera eso se ha hecho porque no hay intención real de resolver el problema energético. Y algo preocupante que el pasado gobierno del presidente Danilo Medina había dejado el sistema eléctrico estable, no resuelto por la situación de que no se puede resolver de un momento a otro, pero sí lo había dejado estable con el funcionamiento y la introducción de Punta Catalina 1 y 2 al sistema interconectado. Después de tantas críticas, tanta diablura y tantas situaciones conflictivas que el mismo PRM en oposición en ese momento, hoy gobierno, criticó, y que Punta Catalina era la lanza para lanzar al presidente Medina a la cárcel. Entonces resulta y viene a ser que la poca energía que tiene la República Dominicana se basa en la planta de Punta Catalina. Y eso es una realidad. Entonces vemos que el gobierno del presidente Abinader ha hecho inventos, ha traído, por ejemplo, barcazas, esas barcazas viejas que estaban en Cuba, que ya no la querían por la contaminación ambiental, y fueron traídas de Cuba a la República Dominicana e instaladas en Asua, donde le dicen Los Negros, donde vemos ahí que tenemos una contaminación extraordinaria y muy grave, pero al gobierno no le importa nada de esto, para que entonces estas empresas le estén vendiendo energía muy cara al pueblo dominicano y al mismo tiempo una contaminación ambiental muy grave. Entonces no puedo entender ni puedo creer que la situación se está planificando para resolver el problema energético. Si la construcción de Punta Catalina no están ni siquiera en proyecto en este gobierno, a pesar de que el pasado gobierno dejó todo listo, dejó los terrenos, dejó el muelle, la correa de distribución del carbón mineral y todo prácticamente avanzado para construir la otra unidad de Punta Catalina al lado de la que ya tenemos, pero al gobierno no le ha interesado esto, ni le interesa tampoco, porque si ahí ya tenemos los terrenos, tenemos la correa de distribución, tenemos el muelle, todo esto es un avance muy importante que estaría ahorrando un 70% del costo, pero al gobierno no le ha interesado esto. Porque al gobierno lo que le ha interesado es que un grupo de negociantes, de mafiosos, vengan a invertir a la República Dominicana, a robarle al Estado con la famosa alianza público-privada que se ha inventado el presidente Luis Abinader, que no es más que una forma de robarle al pueblo lo que le corresponde, destruir los bienes del Estado. En eso es que ha estado el gobierno del presidente Abinader con la famosa alianza público-privada.
Y esa es la realidad y no nos podemos descuidar con eso, porque lo que vemos es una forma que va camino a destruir todo lo poco que le queda al Estado Dominicano a raíz de la famosa alianza público-privada, que no es más que una mafia para destruir y robarles los bienes al pueblo dominicano. Entonces, el sistema eléctrico nacional, vemos que cada vez va de mal en peor en el gobierno del presidente Abinader, y lo vemos año tras año, la cantidad de millones de pesos que paga el Estado Dominicano a través de unos subsidios, pero que a quienes están subsidiando son a los más poderosos, a los más ricos, a las grandes empresas. No es a la familia pobre y desposeída, no, son a las grandes empresas. Por eso usted puede ver que en este año 2025 el gobierno pagó unos 105,000 millones de pesos en subsidios, pero esto no es dinero que se le paga a personas desposeídas, no, este es un dinero que se le paga a grandes empresas que tienen una cantidad de recursos económicos que pueden pagar esta energía eléctrica y que no deben de ser subsidiados. Pero entonces eso lo vemos y es algo que preocupa bastante a la sociedad dominicana, donde año tras año vemos que la distribución eléctrica es cada vez menos rentable, que se pierde una tremenda cantidad, donde vemos que ya prácticamente el 50% de la energía que se produce se pierde en la distribución. En el pasado gobierno del presidente Danilo Medina, esta pérdida estaban en un 27%, mientras que ahora en el gobierno del presidente Abinader y el PRM, la pérdida han aumentado a un 48%. Es decir, de cada 100 kilovatios que produce el sistema eléctrico interconectado, entonces 48 se pierden en la distribución. Y encima de esta pérdida de la distribución, entonces aquí hay una cantidad que va al subsidio de grandes empresas que la tenemos que pagar lo que aportamos y contribuimos con nuestro impuesto al Estado. Y eso es algo preocupante, pero al gobierno nada de esto le importa ni le interesa, porque lo que quiere es seguir destruyendo al pueblo dominicano. Y por eso usted puede ver tiempo caminando, tiempo que no se detiene, y usted puede ver que en cada segmento de tiempo tenemos una gran cantidad de pérdidas en el sistema eléctrico interconectado, y por eso vemos que por cualquier tontería viene este complicado y tedioso apagón general o blackout, como le dicen normalmente, para entonces perjudicar al pueblo dominicano. Pudimos darnos cuenta al ver que el pasado lunes, con este apagón general, la ciudad dominicana o el país completo, no la capital, el país completo, se convirtió en un caos y en un desorden, especialmente la zona más urbanizada, y fue algo preocupante. Entonces, principalmente las zonas urbanas del Gran Santo Domingo, pudimos ver personas otra vez sacándolos de los diferentes ascensores, sacándolos o evacuándolos del transporte más importante de la República Dominicana, que es el metro, evacuándolo también del teleférico. Un desorden total por la irresponsabilidad, ineptitud y la incapacidad de este grupo de ineptos que está dirigiendo el sistema eléctrico nacional por la incapacidad del gobierno. Esto es algo preocupante. Hemos estado observando la cantidad de comentarios, de críticas en todas las redes sociales, porque es que el gobierno del presidente Luis Abinader es un gobierno incapaz e inepto. Un gobierno que no tiene capacidad para resolver absolutamente ningún problema. Y esto es preocupante. Entonces la sociedad dominicana se ha dado cuenta que en la pasada administración de Danilo Medina
el sistema eléctrico estaba totalmente estable, no había apagones. Aquellos que tenían planta eléctrica e inversores y baterías lo vendieron, salieron de ellos porque ya no era necesario ni era importante tenerlo porque la luz no se iba. Entonces ahora en este gobierno que se llamó el gobierno de cambio, que el cambio ha sido de reversa porque es un retroceso enorme en todos los renglones de la vida nacional, vemos que todo esto ahora tiene que ponerse de moda. La ciudadanía tiene que volver a comprar sus inversores, baterías, plantas eléctricas para poder sobrevivir a la situación que vive la República Dominicana. Y algo más preocupante que me llama poderosamente la atención ha sido que con esta cantidad de apagones generales, la República Dominicana entra en los países que están en observación por la situación eléctrica. Y es algo preocupante porque la República Dominicana tiene una economía débil, una economía que depende de aquel que quiera visitar al país, que es la llamada chimenea o la industria sin chimenea, que es el turismo y la remesa. Entonces esto a mí me preocupa bastante, porque si la principal fuente de recursos que tiene la República Dominicana se llama el turismo, y se está mirando en todos los medios de comunicaciones nacionales e internacionales que la República Dominicana es un país deficiente, que no hay ni siquiera energía eléctrica, entonces eso sigue alejando la cantidad de personas que quieran visitar a la República Dominicana y al mismo tiempo que quieran invertir, la famosa inversión extranjera se aleja del país. Y esto es preocupante. Entonces, todas estas situaciones yo creo que se deben analizar muy de cerca, y creo que el presidente Luis Abinader ya en el día de hoy no debió de tener a nadie de este equipo eléctrico o gabinete eléctrico, como le llaman los PRMistas, dirigiendo este sistema, porque es algo que ha llegado al pueblo y lo único que le ha traído es preocupación y desorden a la República Dominicana y perjuicio para toda la sociedad, especialmente para aquellos que es mencionado desde el inicio, los que se encontraban en procedimiento médico, que dependían de la energía eléctrica, aquellos comerciantes que han perdido millones y millones de pesos por el sistema eléctrico, aquellos que producen con la energía, y es algo preocupante en la República Dominicana, y que por eso yo entiendo que se le debe de prestar mucha atención y no llevarse de toda esta mentira que ha estado publicando el gobierno, que ha manifestado, por ejemplo, el mismo ministro de Energía y Minas, Joel Santos, diciendo que el apagón fue algo sencillo y que inmediatamente comenzaron a ir entrando los sistemas interconectados, donde el pueblo dominicano sabe que todo eso es mentira y que todo esto es una farsa de una cantidad de falsantes, de manipuladores que tiene el gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, que lo único que han hecho es destruir a la República Dominicana y especialmente a este sistema eléctrico nacional. Nunca había tenido 2 blackouts en menos de 3 meses en la República Dominicana. Recuerden que el país en blanco es en vivo, al servicio del pueblo desde la República Dominicana para el mundo. Un saludo especial a Manolo Arias, que está en contacto con nosotros. También Víctor Sosa, gracias Víctor por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Pedro González desde los Estados Unidos, muchas gracias. Marino Lora,
Gracias por estar compartiendo con nosotros su programa El País en Blanco. Pedro Manzueta, que también hace contactos con nosotros y su programa El País en Blanco. Otro tema que no podemos dejar de analizar muy de cerca y ha sido este tema de la inauguración de la línea 12 del metro de los Alcarrizos, como la gente le conoce, que fue inaugurado en el día de ayer por el presidente de la República, Luis Abinader. A mí me llamó poderosamente la atención la inauguración de la línea 12 del metro, porque es una obra que ha tenido muchas críticas y ha tenido muchas deficiencias y que el pueblo ha estado observando que ha estado destruyéndose antes de tiempo, antes de terminar la construcción, por los vicios que tiene la misma, lo que los ingenieros llaman vicio de construcción, y que yo decía en días pasados con el anuncio de que se iba a inaugurar la línea 12, que según las opiniones de los que saben de la ingeniería civil, ingeniero estructuralista y ingeniero capacitado como el mismo Osiris de León, hoy un funcionario del mismo PRM, el presidente de CODIA, que es el presidente de todos los ingenieros de la República Dominicana, que decía que no se hacía, el CODIA no se hacía responsable a dar una evaluación de la línea 12 del metro Los Alcarrizos, porque no se le había permitido hacer el estudio que conllevaba esto. Osiris de León había manifestado que era conveniente y necesario que se hiciera una prueba con compañía extranjera calificada en esta área para que entonces examinaran e investigaran la calidad de la obra y que pudieran certificar si, perdón, pues bien, y que estas firmas internacionales pudieran calificar si estaba apta la obra para darle uso o si había que mejorar o había que corregir las fallas que tuvieran. Eso lo dijo Osiris de León, funcionario del gobierno y que trabaja en esta área, porque aparentemente no hay ninguna seguridad con la construcción de la línea 12 del metro Los Alcarrizos. Al gobierno, todas estas recomendaciones que hicieron estos expertos, incluyendo de su mismo gobierno, no le prestaron atención, y en el día de ayer el presidente inauguró la línea 12 del metro de Los Alcarrizos. Yo creo que es una obra importante y necesaria, porque yo soy de los que pienso que la República Dominicana debe estar con el transporte de metro en toda la zona urbana del país. Incluso yo siempre he dicho que la construcción de ese metro que va de Santo Domingo a Santiago, creo que es importante y que se debe hacer en poco tiempo. Y eso me parece importante porque eso es desarrollo. Pero la situación de la construcción de esta línea 12 del metro Los Alcarrizos a mí me ha llamado poderosamente la atención por la mala calidad que se ve en la obra, muy diferente a la demás, y algo preocupante, que es una obra de bastante dinero, según hemos visto la inversión que se ha hecho y que el gobierno dice que gastó, pero algo que me preocupa bastante, que es que esto apenas son 7 kilómetros y 300 metros, 7.300 metros, es que tiene esta línea 12, y que en esos 7 kilómetros el gobierno durara casi 6 años, es decir, casi 1 kilómetro por año. Es algo preocupante. A mí me llamó poderosamente la atención 1 kilómetro y varios metros por cada año. Digo, no hay forma
de que pueda avanzar, y encima de esto, la cantidad de críticas, y que son críticas reales, que la gente la vio y que la gente la ve, que están ahí, y yo creo que la obra es muy importante, pero se debió de esperar la certificación de empresas certificadas en el ámbito internacional que trabajan con esta calidad de obra o tipo de transporte para que certificaran. El gobierno se desesperó, inauguró la línea 12 en el día de ayer, y que Dios nos coja confesado, porque esa es una obra que aparentemente no tiene garantía ni seguridad hasta el momento, porque cuando es una obra que está hecha y los mismos funcionarios del gobierno que trabajaron en eso están recomendando certificarla como empresa internacionales certificadas, ya usted sabe que no hay garantía. Cuando usted ve que el CODIA, que es el que agrupa a todos los profesionales de esta área, no se atreve a certificar la obra, es porque no hay una seguridad de que la obra está bien hecha y que la obra tiene una buena garantía. Entonces, a mí esto me preocupa bastante, porque al mismo tiempo, si es una obra que tiene fallo, estaría poniendo en peligro la vida de miles de personas que usarán este medio de transporte, porque es el transporte más importante de la República Dominicana, y además de eso de mayor uso por su ubicación y por la cantidad de usuarios que tienen. Recuerden que el metro es la obra de transporte más importante de la República Dominicana, muy criticado por su ideólogo, en este caso Leonel Fernández, y la oposición muy aferrada a bloquear esta obra, y en el día de hoy vemos los resultados, que la República Dominicana necesita tener mayor cantidad de metro en todo el territorio urbano. Entonces, esto, lo único que a mí me preocupa es que esta construcción de la línea 12 no tenga la certificación de compañías internacionales que certifiquen si hay errores o no, si hay fallas que se puedan corregir o no, y que en este caso a mí me llama poderosamente la atención y me preocupa bastante por la cantidad de personas que se montará en este metro Los Alcarrizos, y algo preocupante. Por eso digo que Dios nos coja confesado y que no haya una desgracia, porque esto es algo que no se ha calificado todavía, no ha sido certificado por el CODIA, no ha sido certificado por compañías internacionales que se dediquen a este tipo de construcción, y eso a mí me preocupa, porque estaría poniendo en peligro la vida de miles de personas. Creo que la construcción del metro no se debe detener, es un transporte seguro e importante. Bueno, que no haya tenido el manejo necesario es algo real, que lo podemos ver por el deterioro que tienen la línea que están funcionando, que vimos que en esta administración sucedió en la República Dominicana lo que nunca había sucedido en casi 20 años, que fue mirando trenes chocando uno con otro. Pues todo esto es parte del desorden y la mala administración que tiene el gobierno, y eso a mí me ha preocupado bastante. Pero el metro es un transporte seguro, rápido y cómodo. Por eso no he estado de acuerdo con el proyecto que ha presentado el presidente Luis Abinader de monorriel en Santo Domingo. No, eso de monorriel no debe construirse, porque lo que tiene la República Dominicana es metro, y el metro es más seguro, más confiable, y es algo que ya tenemos y que se debe seguir ampliando. Y por eso yo he estado en contra de la famosa construcción del monorriel de Santo Domingo. Yo entiendo que debe ser metro, pero es algo preocupante, y vamos a esperar, porque el metro de Santo Domingo, lo que tiene que ver con Santo Domingo Este
desde el Centro Olímpico, cruzando la zona oriental y llegando hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas, eso no lo va a hacer el presidente Luis Abinader, porque si en 7 kilómetros de los Alcarrizos, que es por encima, son elevadas las paradas, y duraron 6 años para construir 7 kilómetros, entonces para construir ese del Distrito Nacional al Aeropuerto Internacional de las Américas, creo que en el 2050, si es con la lentitud del PRM, todavía no está hecho. Y esto es algo preocupante, entonces hay que esperar porque viene otro gobierno en el año 2028 y sin temor a equivocarme va a ser el gobierno de Leonel Fernández, que ha sido el gobierno que ha sido probado y calificado que sí sabe lo que es la construcción del Metro de Santo Domingo, porque es el ideólogo junto a Diandino Peña, que es el mejor ingeniero que tiene la República Dominicana en conocimiento de construcción de lo que son metros. Y eso no está en duda. Diandino Peña fue el que construyó la línea 1 cuando nadie en la República Dominicana creía. Ahí luego construyó la línea 2 cuando el pueblo dudaba. Y entonces esa es la realidad, es un ingeniero probado, con capacidad y su obra con mucha calidad, como lo vemos con el Metro de Santo Domingo. Eso no lo podemos dudar. Ahí hoy, en el día de hoy, en la noche de este miércoles, hemos estado observando un debate de que quieren que sea extendido el horario del Metro de Santo Domingo, que ya no sea a las 6 de la mañana, sino desde las 5. Yo creo que califica correctamente porque hay mucha gente que sale a trabajar a las 5 de la mañana y a esa hora no existe transporte de metro. A esa hora usted tiene que coger transportes particulares, usted tiene que llamar un taxi, usted tiene que llamar un motorista, y esa es la situación, llamar a un vecino que lo transporte, porque el metro no funciona a las 5 de la mañana. Entonces, si la población dominicana, un segmento importante, comienza a trabajar a las 5 de la mañana, entonces se supone que a esa hora debió de estar funcionando el metro. Entonces yo creo que el llamado para que se reconsidere el horario y que el metro comience a trabajar, en vez de las 6 de la mañana, comience a trabajar a las 5. Y yo eso lo veo muy bien, le da mayor seguridad a los ciudadanos que salen de su casa y que tienen que trabajar temprano, porque no es lo mismo usted montarse en un transporte colectivo con una cantidad de personas a usted tomar un transporte particular a esa hora de la mañana que todavía está oscuro, y como está la República Dominicana con una criminalidad tan alta, con una delincuencia azotante en toda la República Dominicana, yo creo que eso es importante que se tome en consideración. Yo creo que el gobierno debe de reconsiderar y extender el horario del Metro de Santo Domingo conjuntamente con los autobuses de la ONSA para que comiencen a trabajar a las 5 de la mañana, como lo han estado exigiendo una cantidad importante de la población dominicana de que sale a trabajar a esa hora. Y que es importante que el Estado le dé seguridad y que le dé transporte, que esas personas puedan llegar a su destino de trabajo con una seguridad. Yo creo que sí, el metro no es como era al inicio, el metro es un transporte que sí, que genera dinero bastante. Ya el metro se sustenta él mismo únicamente por la cantidad de los cientos de miles de pasajeros que monta día tras día. El metro no tiene que ser subsidiado. La cantidad de recursos que entra al Metro de Santo Domingo es una cantidad de recursos muy alta y que el metro se puede sustentar
él mismo con la cantidad de recursos que se recupera ahí, que produce. Entonces, al metro hay que prestarle atención, no se puede dejar de deteriorar, no se puede dejar de destruir, porque es el único transporte seguro que tiene la población dominicana. Y eso es la realidad. Entonces, yo creo que este horario debemos extenderlo. 1 hora más es que la población está pidiendo. Y me parece que es importantísimo porque a pesar de que le da seguridad a estos ciudadanos que salen a trabajar tan temprano, al mismo tiempo muestra desarrollo del país. Y esto es importante. Perdón. Pues bien, esto es muy importante para el desarrollo de la República Dominicana y así se le da seguridad a la población. Vamos a darle un saludo especial a Raquel Belén, que hace contactos con nosotros y su programa El País en Blanco. Gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Igualmente para Lico Vicente. También vemos a Reinaldo Reynoso, Aurelina González, Angie Martínez, esa es la rubia de oro que hace contacto con nosotros también. Muchas gracias. Pues bien, entonces esa es la situación que tenemos con esta línea 2C inaugurada por el presidente Luis Abinader en el día de ayer. Otro tema que no podemos dejar de analizar muy de cerca y ha sido las reacciones que han surgido luego de la inscripción de la precandidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, de su candidato conocido como el Penco, Gonzalo Castillo. Esta inscripción de Gonzalo Castillo a las aspiraciones de candidato presidencial del PLD ha llenado de mucho orgullo a una gran parte de miembros del Partido de la Liberación Dominicana y especialmente a los simpatizantes más allegados a Danilo Medina. Por la situación que pudimos ver el pasado domingo, de que cuando el secretario general de la organización política de la Estrella Amarilla, Johnny Pujol, anunció que había llegado la carta de Gonzalo Castillo diciendo que era aspirante a la candidatura presidencial, se quedó todo el mundo, en ese caso, parado y aplaudiendo. Porque para nadie es un secreto que Gonzalo Castillo es la figura más importante que tiene el PLD luego de Danilo Medina. Perdón, que es que seguimos un poco agripados. Recuerden que esto es en vivo, el País en Blanco en vivo, al servicio del pueblo. Pues bien, entonces, cuando se anunció esta candidatura de Gonzalo Castillo, una cantidad de ciudadanos que estaban presentes ahí en esta actividad, se pusieron de pie, comenzaron a aplaudir con emoción y alegría de que Gonzalo Castillo ya entraba a la contienda de lo que eran la candidatura de los precandidatos que estaban ahí y que se estaban inscribiendo, que habían 7 y luego con Gonzalo Castillo se confirmaron que habían 8 candidatos, que en el pasado programa del pasado domingo, cuando estaba la noticia calientita, yo había dado los precandidatos que se habían inscrito antes que Gonzalo Castillo, y que ese listado lo encabezaba Francisco Javier García, Charles Mariotti, Francisco Domínguez Brito, Ramón Ventura Camejo,
Mafre Mota, Luis de León, Mario Bruno González, y entonces ahí apareció la de Gonzalo Castillo, que se unió a la lista, y entonces ahí completaron 8 precandidatos. Yo decía que me llamaba poderosamente la atención porque una organización política como lo es el PLD, con tantas mujeres brillantes, mujeres inteligentes, capaces, y que no había una mujer inscrita como aspirante presidencial de una organización tan importante como el PLD, y me llamó poderosamente la atención que todos los candidatos que estaban ahí eran candidatos del partido, pero eran todos varones. Y yo decía que me llamaba la atención que Margarita Cedeño no estaba, que Moral Macuello, que también es una mujer brillante, tampoco, Cristina Lizardo mucho menos, Karen Ricardo más lejos todavía, y eso me llamó la atención. Pero todos estos candidatos que fueron inscritos a final del día, como dicen, el candidato del PLD será Gonzalo Castillo. Porque para nadie es un secreto, Gonzalo Castillo ya tiene una trayectoria, ya todo el mundo lo conoce, fue el mejor ministro de Obra Pública que ha tenido la República Dominicana, ha sido Gonzalo Castillo, creador de la Comipol, y una cantidad de obras importantes que hizo Gonzalo Castillo y que todas están ahí intactas, las mejores construcciones de las obras del país la hizo Gonzalo Castillo, conjuntamente con la famosa compañía que la tintaron de corrupta en la República Dominicana, y a pesar de todo eso, han sido la obra mejor hecha, con mayor calidad, con un presupuesto más acomodado al pueblo, que ha sido Odebrecht. Y yo siempre lo he dicho, Odebrecht deberá devolver a la República Dominicana a seguir construyendo las obras que le hacen falta al país, porque es la única compañía de todas esas compañías que han construido en los últimos 20 años en la República Dominicana, que sus obras tienen garantía, que su problema no es dinero, y eso es importante para el desarrollo del país. Se montó una campaña perversa, especialmente por el hoy gobierno, el PRM, porque fueron los PRMistas que iniciaron la campaña perversa en contra de Odebrecht, porque Estados Unidos se estaba quedando sin obra, porque Odebrecht le estaba comiendo los caramelos en toda la región del Caribe y de Sudamérica también. Entonces inventaron que Odebrecht tenía problemas para que las construcciones pasaran a compañía norteamericana, y esa fue la realidad. Aquí se manipuló perversamente desde la oposición, hoy PRM en el gobierno, a Odebrecht, y es tan así que el tiempo pasó, y como el tiempo pone todo en su lugar, los principales acusados del caso Odebrecht, Víctor Díaz Rúa, que fue el principal acusado, conjuntamente con varias personas más, y resulta y viene a ser que en esta semana que concluyó, pudimos ver que el Tribunal Constitucional lo descargó porque fue una administración de justicia muy mal administrada y perversamente condenando a personas que lamentablemente no había pruebas. Y entonces en el día de hoy vemos que Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón han sido descargados por el Tribunal Constitucional, donde ya no hay absolutamente más nada que hacer, porque es la última instancia jurídica de la República Dominicana, y lo ha descargado por falta de prueba, por mal proceso. Entonces vemos que ya sus abogados de Ángel Rondón han anunciado que van a demandar al Estado porque se pasaron una cantidad de años presos, guardando prisión, siendo inocentemente, y en este caso Odebrecht destruida de la República Dominicana, obligada a salir del país, y todo esto por una campaña
perversa. Y aquí las mejores obras que tiene la República Dominicana las ha construido Odebrecht. Y esa es la realidad. Entonces, el tiempo pone todo en su lugar. Entonces, por eso yo entiendo que en el próximo gobierno de 2028, Odebrecht debe devolver a la República Dominicana a construir las obras importantes que le faltan a este país. Y esa es la realidad, porque el tiempo pone cada cosa en su lugar. Entonces, yo entiendo que esta inscripción de la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo en el PLD será la candidatura que va a ocupar el primer lugar y por ende será el candidato presidencial de la organización morada. Eso es lo que yo entiendo y veo por la situación de que no hay forma de que ninguno de estos precandidatos que están ahí le ganen a Gonzalo Castillo, incluyendo a Abel Martínez, que Abel Martínez fue el candidato del 20 y fue una vergüenza para el país y para el Partido Morado por la cantidad de votos que sacó en este caso Abel Martínez, llevando esta organización política de un 38 que la dejó Gonzalo Castillo en el 20, llevándola a un 10%. Y eso fue algo preocupante, muy preocupante, y que el PLD tiene que valorar bastante, porque yo creo que esta decisión de Abel Martínez no fue una decisión muy buena. Incluso recuerden que en el conteo de los votos, en el primer boletín, con apenas un 19% de los votos escrutados, Abel Martínez estaba felicitando al presidente Luis Abinader. No ni siquiera con el 30 o el 25%, con el 19% de los votos contados en el primer boletín, Abel estaba felicitando al presidente Luis Abinader sin haberse comenzado prácticamente a contar los votos. Entonces yo creo que ese es un candidato que no califica a Abel Martínez para ser el candidato del PLD. El candidato del PLD yo entiendo que debe ser Gonzalo Castillo, porque es el más conocido, es el que más la gente tiene en conocimiento, que trabaja por la población, y esa es la realidad. A pesar que hay candidatos importantes como por ejemplo Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti, pero los demás yo entiendo que son rellenos los demás candidatos, pero Gonzalo Castillo debe ser la figura a vencer en el partido de la Estrella Amarilla. Y esa es la realidad. Entonces, por eso vemos tantas reacciones, vemos que de una vez los periódicos publican que el PECA del caso de corrupción de Gonzalo Castillo pidió que sea enviado a juicio, que hay pruebas más que suficientes. Todo esto son alaraca del gobierno, politiquería, porque todo el mundo sabe que por lo que se está procesando Gonzalo Castillo, eso no tiene ningún mérito jurídico, porque a Gonzalo Castillo lo metieron a ese expediente para tratar de hacerle daño y destruir como destruyeron al PLD. Porque por lo que están procesando a Gonzalo Castillo y que estuvo preso aquí, todos los funcionarios del gobierno del PRM, incluyendo el mismo presidente de la República, manejaron una cantidad de dinero que no se sabe de dónde llegaron. Y esa es la realidad. Y aquí procesaron a Gonzalo Castillo porque supuestamente entraron 3,000 millones de pesos para su campaña electoral y que no se sabe de dónde aparecieron. Y por eso que están procesando a Gonzalo Castillo, algo que ni siquiera tiene asidero jurídico. Y que si fuera una justicia que se respetara y que no fueran jueces que fueran manipulados por el gobierno, a Gonzalo Castillo en ese proceso no hay otra cosa que darle un no al lugar. Y esa es la realidad, porque por la acusación de Gonzalo Castillo todos los PRMistas deberían estar en la cárcel, porque tal como lo dijo el fallecido líder del PRM, Ramón Albuquerque, que manifestó que
el gobierno le entregó a él 500 millones de pesos para cada candidato a senador del PRM. Entonces, 500 millones de pesos para un candidato a senador que le entregó el PRM a Ramón Albuquerque, como lo dice él, para dárselo a cada candidato, 500 millones de pesos para destruir a la oposición. Entonces, ¿de dónde vienen estos recursos? Entonces, ¿de qué ustedes me están hablando que Gonzalo Castillo manejó un dinero para su campaña que no sabía de dónde era y que no podía justificar? Porque aquí lo primero que tienen una cantidad de recursos que no pudieron justificar nunca fueron estos candidatos del mismo PRM, y que en su gran mayoría podemos ver que son narcotraficantes probados, el partido de los narcos, de los extraditados y de lo que Estados Unidos pide semana tras semana, y esa es la situación. Entonces, esta acusación que le han montado a Gonzalo Castillo no es más que una acusación falsa, no es más que una manipulación únicamente política para destruir al Partido de la Liberación Dominicana como lo destruyeron. Y en este caso, si fuera que la República Dominicana administrara justicia de verdad, Gonzalo Castillo no tuviera ningún proceso, porque esto no procede. Y esa es la realidad. Entonces, yo creo que esta candidatura de Gonzalo Castillo va a tratar de parar la hemorragia que tiene el PLD, todo el mundo yéndose a la fuerza del pueblo, por la situación de que cuando se acerca el tiempo, aquellos que tienen la oportunidad de ver y entender para qué lado sopla el viento, entonces se van hacia ese lado, porque la trayectoria que tiene ahora mismo la República Dominicana en la política de nuestro país dice que el próximo presidente de la República lo será Leonel Fernández. Y esa es la realidad, aunque aquí hay un grupo importante de la sociedad que han comenzado una campaña perversa y manipuladora, porque ya hasta el mismo gobierno del PRM sabe que el próximo presidente de la República será Leonel Fernández, y eso aparentemente no está en duda. Entonces, eso no está en duda, pero en este caso la candidatura de Gonzalo Castillo por el PLD va a traer un respiro a esta organización política, respiro para el país, porque la República Dominicana sabe que se necesita un candidato, se necesita un capitán que tenga conocimiento, que sepa cómo se maneja la República Dominicana, porque lamentablemente estos apagones generales, los altos costos de los productos de primera necesidad, la escasez de circulantes en la calle, la cantidad de préstamos en la República Dominicana y aumentando cada día más la deuda pública, la deficiencia del gobierno, todos los malestares que vive la República Dominicana, el pueblo sabe que el gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM en este 2028 lamentablemente no seguirá administrando a la República Dominicana, porque en el 2028 es para afuera que van.